Hola, hoy conversaremos sobre los principales filósofos del siglo XX. Nuestro equipo de trabajo está conformado por la magíster Clara Angélica Ruiz, la magíster Yolimar Páez, la magíster María Jiménez, la doctora Lenancy Ramírez y quien les habla, la magíster Carely Zambrano. Iniciaremos hablando un poco de Karl Popper. Karl nació en Viena un 28 de julio del año 1902 y fallece en Londres el 17 de septiembre del año 1994. Fue considerado como uno de los más importantes filósofos del siglo XX. A pesar de que su infancia transcurrió durante la Guerra Europea y bajo el dominio de Hitler, fue filósofo, politólogo y profesor. Sus ideas sobre el conocimiento, la ciencia, la ética y la religión resaltaron. De hecho, fue profesor de secundaria y también de universidad. Popper da prioridad al estudio conceptual, lógico y epistemológico de las teorías científicas, las que desarrollan el conocimiento científico y que éste está condicionado por teorías, métodos, criterios y valores heredados de manera histórica que orientan al planteamiento del problema. La base principal de la filosofía de Popper estuvo basada en el racionalismo crítico, es decir, él hizo una crítica de muchas teorías establecidas por la ciencia, oponiéndose a alguna de estas. Igual, Popper propuso una metodología de la hermenéutica para la comprensión de los cambios tradicionales y científicos, en cuanto a las tradiciones científicas como acontecimientos históricos y sociales. Popper acepta que su estudio corresponde en buena medida a la ciencia sociohistórica. Como buen racionalista crítico, reafirmó sus creencias sobre la validez del progreso científico y él llegó a la conclusión de que los positivistas lógicos, en su afán de aniquilar la metafísica, podrían llegar a aniquilar la ciencia natural. Por eso su estudio se enfocó en un método falsacionista, planteando que la ciencia es una acumulación de afirmaciones falsables que hasta la fecha no han sido probadas falsas. También incorpora el valor de la experimentación, aunque sea solo para contrarrestar las teorías, de la deducción lógicas, de la intuición para la formulación de hipótesis y enunciados, e incluso de la subjetividad como el criterio de validez. El trabajo de la ciencia para él consistió en la formulación de hipótesis y que estas pruebas o dichas hipótesis habían que someterse para comprobar su validez. Mascom nació el 18 de julio de 1922 en Cincinnati. En 1940 se graduó en la Taft School de Washington. Se destacó por su capacidad para resolver problemas complejos y su habilidad para cuestionar las ideas establecidas. En 1943 se especializó en física en la Universidad de Harvard y en 1946 y 1949 obtuvo la maestría y doctorado en física respectivamente en la misma universidad. Fue durante sus estudios de posgrado en la Universidad de Harvard que Kuhn se encontró con obras de varios filósofos influyentes como Ludwig y Popper, que lo llevaron a explorar diferentes corrientes filosóficas y teorías científicas, así como a cuestionar aún más los fundamentos de la ciencia y a desarrollar sus propias teorías sobre la naturaleza de la actividad científica. De 1948 a 1956 impartió el curso de Historia de la Ciencia en la misma universidad. En 1961 impartió cátedra por los departamentos de Filosofía e Historia de la Universidad de California en Berkeley. La preparación de sus clases le puso frente al que sería el gran tema de sus posteriores investigaciones, el carácter contextual paradigmático de la ciencia. En 1964 se incorporó como profesor de la Filosofía e Historia de la Ciencia de la Universidad de Princeton y en 1979 se unió al Instituto Tecnológico de Massachusetts como profesor de filosofía en la cátedra Lawrence, donde permaneció hasta 1991. Falleció el 17 de junio de 1996. Su contexto histórico. A pesar de no tener estudios de filosofía, es uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX. Introdujo el concepto de las influencias de los factores sociológicos y psicológicos al desarrollo de ciencias y del paradigma. En 1962 publicó su obra estructurada de las revoluciones científicas, en las que expuso la evolución de las ciencias naturales básicas de un modo que se diferenciaba de forma sustancial de la visión más generalizada hasta ese entonces.
La ciencia no progresa de manera lineal y acumulativa, según este teórico, sino que se desarrolla a través de lo que él llama paradigmas. Estos paradigmas son marcos teóricos y conceptuales que establecen las reglas y los límites dentro de las cuales se lleva a cabo la investigación científica. Y dichos cambios paradigmáticos producen las revoluciones científicas, ya que si se existen errores o anomalías que generan un nuevo paradigma que los científicos estudian con otras teorías. Lakatos, nacido en Debrecen, Hungría, el 9 de noviembre de 1992 y fallece en Londres el 2 de febrero de 1974. Fue un economista, filósofo y matemático húngaro reconocido por sus contribuciones a la filosofía de la ciencia y la filosofía de las matemáticas. Él fue conocido por sus tesis de la falabilidad de las matemáticas y su metodología de pruebas y refutaciones en sus etapas de desarrollo preaxiomático, y también por introducir el concepto del programa de investigación en su metodología de los programas de investigación científica. Dentro de la trayectoria de Lakatos, los programas de investigación científica y postura fueron considerados como una de las teorías de mayor relevancia en la ciencia del siglo XX. Junto con Popper y Kuhn, contribuyó notablemente para dar forma a las teorías del conocimiento, defendiendo la importancia del estudio de la ciencia y sus implicaciones que tuvieron esta. A pesar de su relativa y corta carrera como filósofo de la ciencia, Lakatos ha tenido una gran influencia tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Lakatos dio a conocer su metodología en 1965, con motivo del Coloquio Internacional de la Filosofía de la Ciencia, celebrado en Londres. En su comienzo se adscribió a la escuela de Karl Popper, en lo que Lakatos domina el falcionismo sofisticado. Este reformula ese falcionismo para poder resolver el problema de las bases empíricas y el escape de la falseación que no resolvía las clases anteriores del falcionismo, que se llama falcionismo dogmático y falcionismo ingenuo. Por esta razón, Lakatos, ¿verdad?, sustituye el falcionismo ingenuo de Popper por un falcionismo sofisticado. En la realidad, la ciencia no evalúa una teoría aislada, sino que un conjunto de teorías que se conforman por lo que Lakatos llama programa de investigación científica. ¿Qué plantea Lakatos? Junto con toda esta investigación, Lakatos plantea o propone una perspectiva epistemológica para brindar una reconstrucción de la historia de la ciencia y los denominados programas de investigación científica, que no son más que una versión mejorada del falcionismo propuesto de Popper. Además de esto, él propuso que la evaluación y el análisis de las teorías científicas, que deberían incluir tanto su descripción como una serie de ellas que tienen en cuenta sus predicciones, así como las evidencias en pro de la corroboración o falsación, permitiendo así constituirse en una teoría alternativa de la racionalidad científica. Continuando con Paul Feyerabend, podemos decir que él nació en Viena en el año de 1924. Se considera el padre del anarquismo metodológico. Él estudió física en la Universidad de Viena. Él tenía contacto con Viktor Kraft y con Körner, a quienes atribuye su cambio de positivista a realista. Él realizó su doctorado en física y luego, cuando él va para Estados Unidos, se hizo profesor de la Universidad de Berkeley. Estando en Estados Unidos, tuvo contacto con Lakatos y Kuhn. Hasta principios de los años 70 del siglo pasado, fue discípulo de Popper. Luego después se retira de la docencia y se dedica a actividades intelectuales. Fallece en el año de 1994. Él fue impactante en la filosofía porque llegó con ideas diferentes, nuevas. Y es así como llegamos al momento de la contrastación de estos filósofos. Para el supuesto ontológico, vemos que Popper se considera principalmente un realista crítico,
ya que argumentó que el conocimiento científico no puede alcanzar una verdad absoluta, sino que se basa en las conjeturas y las refutaciones. Según él, las teorías científicas son aproximaciones a la realidad y su validez se mide por la capacidad de resistir a intentos de refutación. En este sentido, Popper se aleja del idealismo, que tiende a enfatizar a la mente y la construcción subjetiva del conocimiento. Vemos a Thomas Kuhn, que no se alinea estrictamente con el realismo ni con el idealismo. Su enfoque es más bien constructivista o relativista, se pudiera decir. Sugiere que la ciencia es una construcción social y que lo que consideramos realidad científica depende del paradigma dominante en un momento dado. Esto lo aleja tanto del realismo como del idealismo. En el caso de Lakatos, él no se alinea tampoco definitivamente con el realismo o con el idealismo. Su enfoque es más bien una combinación del falsacionismo sofisticado y la metodología de programas de investigación. Se distancia del realismo porque él sostiene que la ciencia descubre verdades objetivas sobre el mundo, y del idealismo porque éste enfatiza la primacía de la mente, las ideas. En cambio, su enfoque se centra en las teorías científicas que pueden ser evaluadas y desarrolladas en marcos metodológicos específicos. Finalmente tenemos a Yeveram. Este no se alinea tampoco estrictamente con el realismo, con el idealismo. Su enfoque es más bien un anarquista epistemológico. Su postura es más bien una crítica a cualquier forma de dogmatismo en la ciencia. Avanzamos entonces a los supuestos epistemológicos. Popper argumentaba que el conocimiento científico es un proceso de conjeturas y refutaciones, donde las teorías son propuestas por los sujetos y luego contrastadas por una realidad objetiva. En este sentido, el sujeto científico interactúa siempre, el sujeto con el objeto, a través de las teorías y de los experimentos. Mientras que Thomas Kuhn, él dice que los sujetos, que son los científicos, trabajan dentro de un paradigma que define cómo conciben y entienden a los fenómenos naturales, que sería el objeto. Para Kuhn, la relación entre objeto y sujeto está mediada por los paradigmas científicos, y estos paradigmas pueden cambiar, alterando así la forma en que los científicos entienden y estudian al mundo. Para Lakatos, esta relación de sujeto-objeto dice que los científicos, que son los sujetos, trabajan dentro de los programas de investigación que consisten en una serie de teorías y metodologías coherentes, mientras que los objetos de estudio, los fenómenos naturales o lo que se va a estudiar, son interpretados y entendidos a través del marco del programa de investigación en el que trabaja ese científico. Entonces, la relación está mediada por el programa de investigación que se vaya a desarrollar. Y para Yeveram, los sujetos, que son los científicos, no están limitados por un único método científico, sino que pueden utilizar variedades de enfoque para estudiar esos objetos. Sí están relacionados y son flexibles, permite que los científicos sean más creativos para estudiar a estos fenómenos que son los objetos. Esa relación es dinámica y variante según el contexto y las necesidades de investigación. En relación a los supuestos teleológicos, vemos que Popper ha tenido un impacto significativo en la filosofía, ¿verdad? Y en la forma en que entendemos el conocimiento científico, esto a través de su principio de falsación, el cual desafió a todo método inductivo clásico que venían argumentándose como una teoría y que para él debe ser falsable, es decir, susceptible a ser refutada por una evidencia empírica. Karl Popper, la utilidad de su trabajo es que nos invita a cuestionar, a refutar y avanzar hacia una comprensión más cercana de la verdad científica. Mientras que Thomas Kuhn ha impactado significativamente también en la filosofía de la ciencia y en nuestra comprensión del conocimiento científico, introduciendo el concepto de paradigma, ya que según él la ciencia normal se desarrolla dentro de un paradigma aceptado, que establece reglas y métodos de investigación. Él también invita a cuestionarse cómo se construye ese conocimiento científico y cómo los paradigmas influyen en nuestra comprensión del mundo. Mientras que Lakatos, su utilidad es que ha enriquecido la comprensión del
del progreso científico y la evaluación de las teorías en un marco más amplio y realista, a través de lo que llamamos los programas de investigación científica, que incluye un conjunto de teorías que los investigadores van mejorando a lo largo del tiempo. El núcleo del programa de Lakatos es similar al kuhniano, pero Lakatos agregó más flexibilidad y dinamismo en un enfoque que proporciona criterios nítidos de progreso y de generación, que era lo que le faltaba a Kuhn. Además desarrolló el término de metametodología para evaluar metodologías rivales de la ciencia en términos de las reconstrucciones racionales que nos proporcionan la historia. Finalmente, Feyerabend es conocido, o su utilidad del trabajo, por el llamado contramétodo, argumentando que no existen reglas metodológicas universalmente válidas para la investigación científica, sino que desafió la idea de un método único y defendió un pluralismo metodológico. Exploró temas en la interfaz de la historia, la filosofía, la ciencia, ética, filosofía antigua, arte y política. Instó principalmente a cuestionar las normas metodológicas. Y finalmente, en relación a los supuestos axiológicos, vemos que Karl Popper abordó los valores y la ética a través de la relación entre la observación, la teoría y los valores. Argumentó que toda observación se realiza bajo la influencia de teorías previas. Entonces, cada investigador tiene su carga valorativa en la observación. Y la neutralidad valorativa es posible en el conocimiento científico, ya que los valores son parte integral de cómo percibimos y construimos el mundo. Para Popper, la ética desempeñó un papel esencial, influyendo en el enfoque hacia la verdad y la integridad como investigadores científicos. Para Kuhn, el papel de los valores en la investigación científica se visualiza en su argumentación cuando él describe que la ciencia no es objetiva ni neutral, sino que está condicionada también a los factores históricos, sociales y culturales de ese investigador. Introduce el concepto de paradigma. Entonces, con él hay un conjunto de creencias, de valores, de principios, de premisas compartidos por una comunidad científica, y define cómo se ve la realidad a través de nuestras creencias propias de cada investigador. Los juicios de valor están presentes en el proceso de investigación científica desde la formulación de conceptos, recolección de datos, verificación de hipótesis, en todo momento. Y Thomas Kuhn sostenía que los científicos evaluaban estas teorías utilizando un conjunto de valores en las que se veía marcada la precisión, simplicidad, la coherencia, la amplitud y fecundidad. Finalmente, para continuar, Lakatos reconoció que la influencia de los valores y factores contextuales de la evaluación científica desafían la rigidez y los enfoques anteriores, porque él consideró que las creencias influyen en la práctica científica, pero también defendió a la necesidad, no es contradictorio, pero también defendió la necesidad de las reglas y criterios para evaluar teorías. Él se encuentra como en un intermedio entre el rigorismo de Popper y el anarquismo de Feyerabend. Consideró que uno puede proteger una creencia frente a la evidencia hostil, redigiriendo la crítica hacia otras creencias. Ahora sí, para finalizar, ¿cómo es axiológicamente Feyerabend? Bueno, él defendió la idea de que los valores desempeñan un papel crucial en la investigación científica. Abogaba por la inconsistencia y la anarquía de la ciencia. Según él, estas características han contribuido a las cualidades positivas que tiene la ciencia, y que la combinación de la crítica, tolerancia hacia esas inconsistencias llevan a una absoluta libertad que es esencial para una ciencia productiva. Además, valoraba que los científicos tuviesen valores como sentido crítico, creatividad, irreverencia y honestidad. Él cuestionó las reglas universales y defendió la flexibilidad y la diversidad en la investigación científica, promoviendo un enfoque más abierto y creativo. Vemos que se van hilando unos con otros, cómo ellos, a través de sus supuestos, cada uno de sus aspectos se va hilando y va como perfeccionando y mejorándose entre sí. Muchísimas gracias por su atención.